Ellos es el doctor Rafael Acuña, que bueno, interiorizado de todo esto, también ha pedido micrófono en los medios. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice? ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día, ¿cómo está? Bueno, muy bien, vamos a comentarle a la gente que usted no tiene nada que ver con el juicio en sí, pero bueno, lo está siguiendo de cerca. En algún momento también fue secretario de gobierno de la gestión de Orlando Costa, y llama la atención esto que ha ocurrido, ¿no? Un juicio oral que se terminó en el medio de la declaración de testigos y que muchos ahora están reclamando que no pudieron declarar. ¿Cuál es la lectura técnica que hace usted a esto? Sí, bueno, es bastante complejo poder entenderlo, pero bueno, básicamente para que el común vecino de Bragado pueda lograr interpretar qué fue lo que pasó, voy a explicar cómo funciona rápidamente un proceso penal. Un proceso penal consta de dos etapas. Una primera etapa, que es la etapa de instrucción o de investigación, en el Departamento Judicial de Mercedes está siempre a cargo de un fiscal, y una segunda etapa de contradictoria o de juicio propiamente dicha, que está a cargo de otro fiscal. Es decir, el fiscal que digamos, le corresponde llevar adelante la acusación en la segunda etapa, no es el mismo fiscal que tuvo a su cargo la investigación o la instrucción de la causa penal. Eso como primera medida, porque por ahí leído algún comentario donde la gente no lograba entender por qué razón había investigado el fiscal Bidone y por qué razón había intervenido el fiscal de juicio, el doctor Adrián Landini, en la segunda etapa. Esto porque también se perdió en el tiempo el juicio también. Sí, pero así hubiera sido rápidamente. También pasa lo mismo. Le estaba vedado al fiscal Bidone intervenir en la parte, digamos, en lo que se refiere a la etapa, digamos, de juicio, plenaria o contradictoria, como le decimos nosotros los abogados. Esa como primera aclaración. Sí. Segunda aclaración, yo voy a tratar de no referirme demasiado a la causa porque sinceramente no la conozco en profundidad, si bien yo fui secretario de gobierno durante los 2 últimos años de la gestión de Orlando Costa. Esto ocurrió con posterioridad, digamos, todas estas denuncias, la comisión investigadora y todo lo demás. Eso ocurrió, digamos, a partir del año 2008-2009, donde ya nosotros no teníamos más nada que ver en el gobierno y sinceramente no estoy al tanto de la causa. Pero sí puedo decirles lo siguiente de acuerdo a mi experiencia como abogado de la matrícula, que lo que ocurrió, por lo que uno pudo haberse enterado, es algo absolutamente legal, pero creo que no fue el mejor final. ¿Por qué razón digo esto? Porque incluso poniéndome del lado de las imputadas, de la doctora Tiana o de la señora Quiroga, creo que lo ideal hubiera sido que si debía existir un fallo absolutorio, porque verdaderamente no se pudo probar la existencia del ilícito, lo ideal hubiera sido que, agotada la totalidad de la prueba en un debate oral y público, hubiera terminado normalmente el proceso con un fallo absolutorio del juzgado correccional número 1. Y eso lamentablemente no ocurrió. Y de esa sentencia se nos privó. ¿Por qué razón? Porque el fiscal consideró que no estaba probado o no estaba acreditado el delito o no existía, de acuerdo a su opinión, un delito. ¿Y cómo lo hizo? Y lo hizo en forma anticipada, es decir, ni siquiera terminó de tomar la totalidad de los testigos que estaban citados para la segunda jornada de debate y tampoco le tomó declaración a los testigos que estaban citados para la tercera jornada de debate. Es decir, que un juicio que iba a durar 3 días, duró 1 día y medio. Entonces eso es legal, por supuesto, el fiscal está autorizado, y ahora voy a explicar por qué. Es legal, pero sinceramente creo que no fue el mejor final para esta situación. Para que la gente lo entienda, el fiscal es el titular de la acción penal. ¿Qué significa eso? Que es la persona que el Estado lo dota del poder suficiente
para poder acusar. Y como titular de la acción penal es el que decide si acusa o no acusa. Y si el fiscal decide que no acusa porque considera que no hay elementos probatorios para acreditar el delito, o porque no existió el delito, o porque el delito está prescripto, o porque puede haber alguna otra causal, que hay muchísimas por las cuales a veces les está vedado acusar a alguien, el juzgado no le queda otra solución que la de absolver, porque si el fiscal no acusa, el juez, como tercero imparcial, no puede acusar. Entonces, obviamente que si el fiscal retira la acusación, ya no hay posibilidad de que el juzgado evalúe alguna situación de culpabilidad. Entonces, obviamente, la jueza Selva, a cargo del juzgado correccional número 1, tiene que dictar, obviamente, un fallo absolutorio, porque, reitero, el titular de la acción penal es el fiscal. Esto puede suceder también porque la justicia está de alguna manera sobresaturada de casos, ¿sí? Como que se quieren sacar de encima los casos que quedaron pendientes, pregunto, ¿no? Bueno, porque tardó casi 10 años y cuando arrancó el juicio oral medio como que lo descartaron y bueno, hasta aquí llegamos. ¿Puede ocurrir eso? Porque Mercedes también recibe casos como este, que a nosotros nos parece muy importante, como también reciben casos del conurbano donde hay crímenes y demás, ¿no? O sea, obviamente... Bueno, todos los casos son importantes porque si la justicia interviene es porque se formuló alguna denuncia y porque tienen la obligación de verificar la ocurrencia o no de un ilícito. Entonces, digamos, eso no es un argumento válido. Yo siempre digo, no importa que la justicia tarde, lo importante es que se haga justicia. Siempre digo eso, porque bueno, obviamente, como vos decís, nosotros en Mercedes tenemos 4 tribunales criminales y tenemos 4 juzgados correccionales, que reciben causas en forma permanente, que están saturados, que tienen agendas de juicio donde los juicios se difieren para 2 o 3 años en adelante. Y en este caso puntual y concreto, esta causa fue elevada a juicio oral en agosto del 2015. Y ahora quiero explicar esto porque esto es muy importante. Sí. Si el fiscal Bidone, que fue el fiscal que tuvo a cargo la instrucción, es decir, la investigación, consideró que estaba acreditado el delito y consideró que además había prueba suficiente para probar ese delito, y esa opinión además estuvo acompañada de una decisión del juez de garantías a cargo del juzgado de garantías número 3, el doctor Pablo Morán, que hizo lugar al pedido de elevación a juicio, considerando que existían indicios vehementes de la perpetración del delito de defraudación. Y además consideraron que estaba suficientemente acreditado. No entiendo por qué razón el fiscal de juicio se aparta de este criterio sustentado por el fiscal de instrucción y por el juez de garantías y deja de acusar. No estoy diciendo con esto que el delito se cometió, que el delito está aprobado, no estoy diciendo nada de eso porque, reitero, yo la causa no la conozco. Lo que digo es que lo que debería haber hecho el fiscal es haber tomado la totalidad de los testimonios, sean o no sean conducentes, y haber valorado la totalidad de la prueba, y si había acá que absolver a la doctora Piana y a la señora Quiroga porque no habían cometido ningún delito o porque el delito no estaba probado, quien tenía que tomar esa decisión era la doctora Selva, es decir, la doctora a cargo del juzgado correccional. Eso es lo normal que ocurra. Es más, le escuché la nota que ustedes hicieron al defensor particular, al doctor Bacaro, y el propio doctor Bacaro lo reconoce, es decir, no es normal que un fiscal o abandone un juicio en el medio de un juicio, porque esto es lo que efectivamente pasó, es decir, el fiscal abandona el juicio porque dice, bueno, me quedo sin caso y no acuso. Claro. Entonces, yo la pregunta que me hago, es decir, si como fiscal, yo me pongo del lado del fiscal, si como fiscal considero que no tengo
elementos por el momento para probar, yo digo, bueno, que se produzca la totalidad de la prueba, porque si yo no tengo elementos, ¿por qué voy a renunciar a los testigos? Y yo qué sé qué es lo que van a decir los testigos. Claro. Y a lo mejor si los testigos venían y declaraban y con lo que decían los testigos se podía probar, por ahí la hipótesis fiscal, me parece que fue prematuro. Yo diría que creo que no fue una decisión del todo feliz, y creo que sinceramente termina sospechando una absolución que posiblemente a lo mejor las hubieran absuelto igual. No estoy diciendo con esto que no, por ahí las hubieran absuelto igual, pero creo que lamentablemente esta imputación que lleva tantos años y que obviamente les ha perjudicado, yo creo que les ha perjudicado a estas personas, porque digamos, estar imputadas después de 10 años, llegar a un juicio, que el juicio termine de esta manera, de una manera que creo que no es del todo correcta, termina lamentablemente estigmatizándolas y termina generando una absolución sospechosa que hubiera sido, la verdad hubiera sido feliz que si tenían que salir absueltas, que salieran absueltas por un fallo de un juez que diga, bueno, la verdad no se pudo probar. Lo que dijeron los denunciantes, lo que dijo el fiscal de instrucción, no pudo probarse.